Hola, vamos a hacer un repaso muy rápido de la segunda evaluación de SIM. Vamos a empezar por el tema 5. Cuando termine este repaso, vamos a ver también el ejercicio práctico, el famoso ejercicio de 2 puntos sobre estadística que ha subido. Para diseñar un plan de investigación debemos obtener la información y debemos planificar, ejecutar y controlar. Debemos saber qué objetivos tenemos para realizar la investigación comercial. Si queremos, si necesitamos la información bien para solventar un problema o para buscar una oportunidad en el mercado también. Entonces, para hacer una investigación comercial tenemos 5 fases. Hay que definir el problema, diseñar la investigación, elaborar un plan, presupuestarlo, recoger los datos, analizarlos y finalmente elaborar el informe. Para definir el problema, debemos saber que los síntomas son las alarmas que nos alertan sobre el problema y debemos determinar las posibles causas. Debemos definir el problema para establecer los objetivos de la investigación. Debemos recordar que el subsistema SIM de investigación comercial que está dentro de SIM se diferencia del resto de subsistemas, de los otros 3, en que pretende dar solución a un problema específico y va a necesitar una cantidad ingente de información. Debemos diferenciar entre una investigación causal o reactiva, que pretende encontrar la relación causa-efecto, o una que sería anticiparse mediante una descriptiva o proactiva. ¿Qué tipos de objetivos podemos tener? Pues cualitativos, conductuales, específicos y operativos. Los operativos serían los relacionados con las 4 P's, de precio, producto, promoción y distribución. Vale, pasaríamos a diseñar la investigación y el plan, y debemos tener una visión conjunta, es muy importante, para no hacer duplicidades ni solapar las tareas. Debemos dar el enfoque a la investigación, si será cuantitativa o cualitativa. No sé si os acordáis de la primera evaluación. Voy a abrir el resumen en la que repasábamos todo esto de la primera evaluación y voy a dejar el enlace para que lo podáis ver. Cuantitativa, pues vendría a ser, por ejemplo, la de una encuesta que recoge datos puros y duros, es decir, pues el 30% de los encuestados compran en este establecimiento. El 10% de los clientes de este establecimiento compran el producto X, el 20% compran el producto Y. Y una cualitativa pues sería algo pues como, por ejemplo, una entrevista personal. Vale, el tamaño de la muestra debe ser lo suficientemente relevante y significativo para que tenga validez, porque si no tenemos una muestra representativa, pues nos llevaría a engaño también. Eso lo veremos en el siguiente tema. Pasaríamos a hacer el presupuesto del estudio. Tenemos que tener en cuenta los gastos de personal. Dentro de gastos de personal, los costes de oportunidad, esto viene a ser como que si, por ejemplo, tenemos un empleado pues en atención al público o en administración y lo cogemos de ahí para realizar la encuesta o para procesar los datos, ese tiempo que va a estar haciéndolo, pues no va a estar haciendo su trabajo, pues ese sería el coste de oportunidad, el tiempo que dejaría de invertir en realizar su trabajo. Tenemos que tener en cuenta también el coste de materiales y consumibles y los no consumibles, que sería el equipamiento. Aquí habla otra vez también de eso, de lo que hemos hablado, de los costes de oportunidad. Pasaríamos ya a la recogida y al análisis de la información. Y para ello necesitamos, primeramente, elegir a los individuos y que sea lo más objetivo y representativo posible. Y codificaríamos las respuestas, como vimos en el vídeo de la tarea evaluable, que le asignábamos un número a cada respuesta. Por ejemplo, pues al sí le asignamos un 1, al no le asignamos un 2. Y a la hora de trasladarlo a una tabla de Excel, pues ya podríamos procesar esos datos. Una vez hemos realizado el análisis, elaboraremos ya el informe, en el que mostraremos los resultados y las conclusiones. Vale, aquí podemos repasar el tipo de investigaciones, es lo que hemos comentado. Una exploratoria utilizaría técnicas cualitativas y el ejemplo más fácil de ver sería la entrevista. Y una concluyente
utilizaría técnicas cuantitativas y, por ejemplo, sería la encuesta, lo que hemos comentado. La exploratoria vendría a utilizarse cuando las fuentes secundarias no son suficientes para realizar la investigación comercial. Cuando comencemos una investigación comercial siempre vamos a utilizar primero las fuentes secundarias, que son las que ya están disponibles. Una vez ya las hemos utilizado y no es suficiente, pasaríamos a obtener fuentes primarias, que serían las obtenidas expresamente para esa investigación. Las secundarias ya estarían disponibles de antes. Y además de diferenciar entre fuentes primarias y secundarias, tenemos las internas y las externas. Por ejemplo, las internas serían las obtenidas dentro de la empresa. Si hacemos un cuestionario de ambiente laboral, de clima laboral, pues sería una investigación primaria interna. Sería primaria porque no estaba ya disponible con anterioridad, es interna porque la realizamos dentro de la empresa. Lo que ya hemos comentado, que la fuente secundaria se elabora con anterioridad con un propósito distinto. Y aquí tendríamos algunos ejemplos de fuentes secundarias internas de los distintos departamentos de la empresa, el tipo de datos secundarios de dónde los podemos obtener. Vale, cuando tengamos datos de fuentes secundarias externas tenemos que tener en cuenta pues, que los datos sean fiables, que estén actualizados, que no estén obsoletos. Ya pasaríamos a usar a buscar en fuentes primarias cuando no encontramos en las secundarias lo que necesitamos. Y recordemos que el SIM es la principal fuente de información primaria interna. Que el SIM pretende procurar un flujo constante de información, no es algo puntual, es un proceso constante. Está constantemente recabando información y anticipándose. Vale, vamos a ver el tipo de encuestas. Tendríamos las personales, el postal, que tiene muy bajo índice de respuesta, las telefónicas y las online. Luego lo vamos a ver más detallado. La observación, pues la observación formal es que sabemos lo que estamos estudiando y la informal sería un poco observar, investigar visualmente sin saber realmente qué es lo que estamos buscando. Es un poco mejor, yo creo que sería mejor hacerla formalmente, saber qué estamos buscando. Pseudocompra, pues lo del cliente misterioso, comprador misterioso, que es un comprador que va a hacer un estudio, digamos, ¿no? Y las bases de datos relacionales, la CRM, pues tendríamos el Data Warehouse y el Data Mining, que básicamente son herramientas para almacenar y relacionar todos los datos. Vale, a la hora de realizar el cuestionario, pues tenemos que formular las preguntas intentando conseguir los objetivos de información. Entonces, para hacer el cuestionario hay que tener en cuenta que debe ser fácilmente rellenable, pues tiene que ser dinámico, ¿no? Que lo vayas rellenando y que no te quedes ahí atascado, ¿no? Que sea fácil de contestar, que el lenguaje esté adaptado, que no incluya preguntas difíciles de contestar. Vale, las tecnologías de la información y comunicación aplicadas, pues tendríamos la forma de recogida de datos, el CATI, que sería una encuesta telefónica pero automática a través de un ordenador. El CAPI sería mediante un ordenador y una persona, sería una encuesta personal. El MCAPI sería pues utilizando pues un smartphone o una PDA. Y el CAWI que sería una encuesta a través de una página web. Normalmente va acompañada de un incentivo, pues a lo mejor una aplicación gratuita o tienes puntos para alguna compra, porque si no la gente pues no la rellenaría. Y tener en cuenta también que existen aplicaciones para realizar las encuestas, como formularios dentro de Google Drive y otras páginas web, Diane, que básicamente lo que nos ayudan es a realizar un cuestionario. Vamos a empezar ya con el tema 6, que sería la muestra. Es importante determinar una muestra que sea representativa y objetiva a la hora de realizar la investigación comercial. Para realizar el muestreo, el tamaño de la muestra y el tipo nos va a determinar el coste, cuánto tiempo vamos a invertir, pues los costes materiales, cómo se va a ver expuesta la imagen de marca, porque si es más grande la muestra y hacemos por ejemplo un test de política de precios, bajando precios, pues se va a ver afectada la imagen de marca a lo mejor. Hay que tener en cuenta varios conceptos básicos a la hora de hablar de muestreo.
Tendríamos por una parte la población o el universo es el conjunto de personas objeto de estudio. Sería todo el abanico de personas que podríamos investigar, que nos interesa saber algo en concreto. El marco muestral es el conjunto de elementos donde vamos a seleccionar la unidad muestral. Y la muestra es el conjunto de individuos sobre los que vamos a realizar el estudio. Habrá que tener en cuenta el retorno de la inversión, pues que sea rentable en la investigación, porque si vamos a gastar más en la investigación comercial que lo que vamos a recuperar, pues no vamos a hacerla, evidentemente. El nivel de confianza, pues si hay poca confianza o probabilidad de que nos respondan o de que las respuestas sean certeras, pues serán mayores los márgenes de error. Si hay poco nivel de confianza. Entonces hay una serie de pasos lógicos. Debemos definir la población dentro del marco muestral, seleccionar la técnica de muestreo y determinar el tamaño de la muestra. Muestreo, tipos de muestreo, probabilístico y no probabilístico. El probabilístico es el aleatorio. Dentro del aleatorio pues tendríamos distintos sistemas. El simple, el sistemático, estratificado por conglomerados, y el polietápico, que es un conglomerado dentro de otro conglomerado. Vale, vamos a empezar con el simple. Simplemente se enumera y se sortea. El sistemático, vamos a hacer una división para obtener un intervalo, y a partir de ese intervalo pues iremos sumando hasta obtener el resto de elementos de la muestra. El estratificado pues vamos a separar por estratos, que serán homogéneos dentro de cada estrato, pues los individuos serán homogéneos. Vale, los conglomerados, ¿qué serán? Pues serán grupos heterogéneos. Por ejemplo, aquí el ejemplo que pone son las calles. ¿Qué tipos de muestreo no aleatorio o no probabilístico tenemos? Por juicio, por cuota, por bola de nieve y por conveniencia. El que más hemos estudiado, por así decirlo, es el de bola de nieve, que sería seleccionar un pequeño grupo y más tarde pues intentar crear una cadena. Un poco del boca a boca, pues que vayamos obteniendo más posibles componentes de la muestra. Para realizar el muestreo definiremos la población, identificaremos el marco muestral y determinaremos el método de muestreo. Errores en la investigación que podemos tener, pues pueden ser muestrales y no muestrales. Los muestrales vienen determinados por el hecho de que estamos investigando una representación de la población. Entonces, por ese hecho se produce un error, que sería el error muestral. Aquí pues nos explican eso, que si realizamos una mayor muestra tendremos menos porcentaje de error, pero el coste evidentemente pues será mayor. Aquí podemos ver que a partir de un determinado tamaño de la muestra no merece la pena aumentarlo más para disminuir el porcentaje de error, porque aquí vemos por ejemplo que tenemos 200 individuos, 1000 sería el universo, y con 200 individuos tenemos un 5% de margen de error. A partir de aquí no nos interesaría aumentar el tamaño de la muestra, porque la disminución de margen de error no va a compensar económicamente ese aumento de la muestra. Vamos a necesitar un crecimiento exponencial de la muestra para disminuir un porcentaje de error que al final lo que vamos a hacer es asumir. Otro tipo de errores, los no muestrales, pues porque el problema no se ha definido bien, la población no es adecuada, la muestra no es representativa. Aquí volvemos un poco a lo del PAPI, el CAPI, el CATI, el CAWI, es un poco lo que hemos visto ya. El diagrama de Gantt es muy interesante para evitar solapamientos, lo que habíamos hablado, o distribuir, planificar a lo largo del tiempo las distintas tareas que debemos realizar. Aquí volvemos a nuestro colega Porter, el modelo de las 5 fuerzas competitivas, como ya vimos en la primera evaluación. El benchmarking, o como se pronuncie, ¿qué es el benchmarking? Es analizar y comparar la propia empresa con organizaciones de otros sectores. Identificar quién es el mejor en una actividad, estudiar cómo lo ha conseguido y adaptar a la empresa pues sus mejores prácticas. De lo que haya hecho bien, pues qué puedes aplicarte a ti mismo en tu empresa. Vale, vamos a pasar ya al tema 7, porque esto pim pam hay que terminarlo, porque si no me puedo tirar aquí 45 minutos aquí dando la chapa. Vamos a ver.
Codificación de preguntas, esto ya lo hemos hablado. La escala Likert sería pues completamente en desacuerdo, muy en desacuerdo, desacuerdo, en acuerdo, etcétera. Pues eso, la escala Likert, acordaros. Respuesta múltiple, pues codificamos una serie de preguntas con respuestas muy posibles. Respuestas abiertas, pues haríamos una escala base, por así decirlo. Tabular, ¿qué es tabular? Pues es organizar los datos obtenidos de las encuestas y permite al investigador tener una visión de la información. Vale, todo esto no lo vamos a ver ahora, porque esto es la parte de los ejercicios. Vale, definiciones, pues hay que saberse como mínimo la de la mediana, la moda, la varianza, desviación típica, correlación lineal, esas definiciones hay que sabérselas. Y algunos datos un pelín rebuscaditos, como los de las preguntas del autocuestionario evaluable, pues alguna así rebuscadita a lo mejor cae. Extrapolar los resultados, pues a partir de la información obtenida vamos a obtener unas conclusiones y a tomar decisiones también. Hay que tener en cuenta la tendencia, pues hacia dónde va el mercado, ¿no? A lo largo del tiempo, y la estacionalidad, pues tener en cuenta pues las distintas estaciones del año. Y vale, unión de dos variables, intersección, pues que se comparten también. Vale, todo esto nada, porque esto ya es de la actividad evaluable. De esto es que ni lo miréis ya para el examen, por favor. Nada, esto nada. Vale, el informe, vamos a generar el informe, ¿no? Es un documento escrito, recoge los resultados de la información, es lo que le vamos a dar al cliente una vez hemos realizado la investigación comercial. Las partes que tiene que tener un informe, pues no sé, son un poco de cajón, pero sí que va a haber alguna pregunta de las partes del informe, cómo tiene que estar redactado, qué es un resumen ejecutivo, el cuerpo del informe, pues es muy posible que algo de eso. Vale, ¿qué son las infografías? Pues son representaciones gráficas que con una imagen y una información, unos datos estructurados, pues de un pequeño vistazo pues te quedas con los conceptos. Entonces esto hay que saber un poco lo que es y es muy interesante. Las infografías, la verdad es que para quedarse con los conceptos viene muy bien. Cómo realizar la exposición oral, un poco pues explicando cómo hay que prepararla y qué se quiere comunicar, a quién se va a hablar, dónde se va a exponer, porque puede influir también el lugar de la exposición, cuándo se va a exponer, que hay que conectar con la audiencia también, implicar al público, realizar preguntas, hay que adaptar el mensaje y un poco cómo se realizaría el Power, pues que no tienes que dar ahí una chapa, llenar un PowerPoint, una diapositiva de texto ahí que sea algo infumable, tiene que ser visual y centrado con la regla de, ahora lo veremos. Aquí está, con la regla de 6 palabras por línea, 6 líneas y que esté todo encuadrado en el centro esa es la regla de un tercio, que esté encuadrado dentro de la diapositiva, en el centro. La investigación ha de exponerse como un beneficio para el cliente y cada argumento pues debe incluir la utilidad o que realmente sea útil para resolver el problema. No podemos poner ahí un relleno ahí del bueno, pues rellenar, no, tiene que ser útil para solucionar el problema por el que se realizó la investigación. Pues nada, ahora en un ratito subo el ejercicio práctico y lo vemos también.